Hola al grupo, espero que anden muy bien. Bueno, este video es para explicar cambio de base, matriz cambio de base, que fue una de las consultas que surgió en el periodo diagnóstico, ¿sí? Bueno, para trabajar este tema vamos a empezar con un ejemplo y vamos a ilustrar primero cómo funciona la matriz cambio de base y después vamos a deducir un poco la formulita que usamos para construirla. Vamos a tomar dos bases de R2, esta base B y esta base B'. Bien, la matriz cambio de base, ¿sí?, de B en B', es una matriz, en este caso 2×2 para estas dimensiones, A, B, C, D, que cumple con lo siguiente. Si yo le meto cualquier vector en coordenadas de la primera base y lo multiplico por la matriz en concreto, me devuelve el vector en coordenadas de la segunda base. O sea que yo meto un vector en coordenadas de aquí y me devuelve un vector en coordenadas de aquí, ¿sí?, después de haber hecho la multiplicación por esta matriz. Bueno, entonces vamos a empezar con las ideas prácticas de cómo obtener estos ABCD, que estos ABCD son fijos, son independientes de quién es mi vector que yo estoy tomando, ¿sí? Funcionan para cualquier vector. Entonces uno podría decir, bueno, tengo 4 incógnitas y muy sencillo, agarro un vector cualquiera, lo escribo en coordenadas de base B, me lo busco también en coordenadas de base B', haciendo, bueno, el vector igual alfa 1 por este más alfa 2 por este, y armo como una especie de ecuación dejando A, B, C, D como incógnita y acá voy a tener numeritos, ¿sí? Y ahí me va a quedar un sistema, me van a quedar en realidad dos ecuaciones, pero con 4 incógnitas, con lo cual necesito otro vector más, ¿sí? Entonces tomo otro vector y hago lo mismo, lo escribo en coordenadas de acá, haciendo alfa 1 por este, más alfa 2 por este y buscando el alfa 1, y lo escribo en coordenadas de acá, también haciendo lo mismo, buscando alfa 1 por este, más alfa 2 por este, y ahí voy a tener las coordenadas del segundo vector. Y de vuelta, me van a quedar las coordenadas por ABCD igual a las otras coordenadas. Y ahí me van a quedar dos ecuaciones más. Ya voy a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Que en realidad se forman dos sistemas diferentes. Porque uno tiene unas ecuaciones tienen A y C, las otras tienen B y D, ¿sí? Bueno, eso se puede hacer con cualquier par de vectores. En realidad, hay algunos que son bien prácticos para hacerlo, que son los siguientes. Yo voy a agarrar cada uno de estos vectores y lo voy a hacer con estos. ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo busco las coordenadas del vector 1, 2, en la base, en su propia base, en la base B, ¿quiénes son las coordenadas del vector 1, 2 en la base B? Bueno, entonces hago 1, 2 es igual a alfa 1 por 1, 2 más alfa 2 por 3, 5. Bueno, pero alfa 1 por 1, 2 más alfa 2 por 3, 5. Bueno, alfa 1 tiene que ser 1 y alfa 2 tiene que ser 0 para que este se me vaya y me quede solamente el 1, 2. O sea que las coordenadas del vector 1, 2 en la base B son el 1, 0. 1 para que este sobreviva, 0 para que este se vaya. Entonces las coordenadas del vector 1, 2 en la base B es el 1, 0. ¿Quiénes son las coordenadas del vector 3, 5? Bueno, efectivamente lo mismo, sería el 0, 1. Para que este se vaya y este sobreviva, 0, 1. Bueno, buscamos las coordenadas de cada uno de esos vectores, o sea, buscamos las coordenadas de los vectores de la primera base en la segunda, y ahí sí hacemos el 1, 2 es igual a alfa 1 por menos 3, 2 más 4, 3, que son los vectores de la segunda base. Esto resolvemos, multiplico el escalar por el vector, acá también, igualamos componente a componente y nos va a quedar un sistemita de ecuaciones en alfa 1, alfa 2, resuelvo ese sistema, ¿sí? Y me quedan las coordenadas del vector B', del vector B en base B'. Lo mismo con las coordenadas de W en base B'. Bueno, agarro el 3, 5, lo escribo como alfa 1 por este más alfa 2 por este. Armo la ecuación. Acá también hacemos lo mismo. Despejamos, ¿sí? Armamos el sistema. Sacamos nuestro alfa 1, alfa 2. Y ya tenemos W en base B'. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, con esto vamos a poder armar nuestra matriz cambio de base. Pues yo sé que si yo meto el vector B en base B, me tiene que devolver el vector B en base B'. Siempre B estamos hablando de este y W este, ¿sí? Esto es nuestro B, esto es nuestro W. Entonces, si yo meto el vector
el vector B en base B, que es el 1, 0, acabamos de encontrarlo antes, A, B, C, D, me devuelve el vector en base B', que la encontramos también, nos había dado esto. Bueno, y fíjate, esta es la ventaja de trabajar con los vectores de la primera base. Como me queda el 1, 0, varias incógnitas se me van, porque al multiplicar A por 1 queda A, B por 0 queda 0, A más 0 es 0, perdón, A más 0 es A, y C por 1 es C, más D por 0 es 0, me queda C. Igualo y me queda que A es esto y C es esto, ¿sí? Lo mismo cuando lo hago con el otro vector de la base, con el vector W. Al tomar el vector W es el 0, 1 en coordenadas de su propia base, me queda ABCD igual a las coordenadas del vector W en la otra base, y entonces queda, al trabajar con el 0, 1, queda solamente B y D, porque queda A por 0, 0 más B por 1 que es B, C por 0 más D por 1 que es D, igual y me queda B y D. Ya tengo entonces A, B, C, D, ya tengo de ahí mi matriz cambio de base. Insistimos, ¿qué hace la matriz cambio de base? Tomo un vector de la base B, tomo un vector, lo escribo en coordenadas de la base B, lo multiplico a izquierda por esta matriz, o sea, la matriz por el vector, y me devuelve el vector en base B', en la segunda base. Entra en B y sale en B', ¿sí? Pero bueno, miremos un cachito a ver si podemos llegar a una estructura general de esta matriz. ¿Quiénes quedaron acá? Bueno, acá, si ustedes se fijan, son estos. ¿Y estos quiénes son? Bueno, son exactamente las coordenadas de B en base B'. Y acá quedaron estos, que son estos. Que ¿quiénes son esos? Esos son las coordenadas de W en base... Perdón, en base B'. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede suponer que ¿quiénes son las columnas que integran nuestra matriz cambio de base? Las coordenadas de cada vector de la base inicial escritas... Perdón, me agarró un ataque de alergia en vivo y en directo. Las coordenadas de cada vector de la base inicial escritas en la otra base. ¿Sí? O sea, esto sería B y W, que son los vectores de la primera base, escritos... Perdón, en la segunda base. Bueno, vamos a armar el teorema, ¿sí? Sean dos bases de un espacio vectorial de dimensión finita, B y B', ¿sí? Cuyos vectores son B1, B2, Bn, y el otro es W1, W2, Wn, ¿sí? La matriz cambio de base de B en B' es el vector B1 escrito en base B' en forma de columna, las coordenadas, el vector B2 en base B' en columna, el vector Bn en base B' en columna, ¿sí? Esa es la matriz cambio de base. Bueno, ¿cómo probamos esto? ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, vamos a hacer una demostración acomodada a los fines de nuestra materia, que no es álgebra, es geometría, así que vamos a acomodarlo a nuestros fines. Vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo, pero en forma global. Yo voy a agarrar cada vector de la base B y lo voy a escribir en sí misma. O sea que las coordenadas de B1 son el 1, 0, 0, 0, 0. Las coordenadas de B2 son 0, 1, 0, 0, 0, 0. Las coordenadas de B3 son 0, 0, 1, 0, 0, 0. Las de Bn son 0, 0, 0, 1 al final. O sea, tengo todos ceros. Las coordenadas del vector B sub i son todos ceros con un 1 en el lugar iésimo, ¿sí? Bien. ¿Qué lo escribimos acá? Nuestra matriz va a ser esta, ¿sí? Simbólica, ¿sí? O sea, en general. Y vamos a tratar de construirla acá entre todos. Bien. La matriz cambio de base, ¿qué hace? Tomo un vector en base B y me devuelve el vector en base B'. Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, B1, ¿sí? Y B1 lo pongo en base B, lo multiplico por mi matriz y me devuelve B1 en base B'. ¿Quién es B1 en base B? El 1, 0, 0, todos ceros. Igual a las coordenadas de B1 en base B'. Que no sé quiénes son, ¿sí? No me interesa, la verdad que no lo necesito ahora eso.
Multiplico. Y cuando multiplico, cuando haga esta fila por esta columna va a quedar a 1, 1. Más, cuando haga la segunda fila por esta columna va a quedar solamente a 2, 1. Cuando haga la tercera va a quedar solamente a 3, 1. Hasta la última va a quedar solamente a n1. Con lo cual sobreviven solamente la primer columna cuando multiplico por este. Lo demás se vuelve 0. O sea que la primer columna de mi matriz coincide con las coordenadas de B1 en base B'. Ahora voy con B2. Pongo B2 en base B, sale B2 en base B'. ¿Quién es B2 en base B? 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Quién sobrevive cuando hago la multiplicación? Bueno, fíjense que cuando yo multiplico primer fila por primer columna, va a quedar A2, 1. Nada más. Y después en la segunda fila va a quedar solamente... va a quedar solamente A1, 2. Y acá en la segunda fila va a quedar A2, 2. Y en la tercera fila va a quedar A3, 2. Y en la enésima fila va a quedar solamente AN2, ¿sí? Entonces, esto es lo que me va a quedar nada más. Acá sería AN2. O sea que las coordenadas de mi vector, la segunda columna de matriz cambio de base coinciden con las coordenadas de B2 en base B'. En general, ¿qué podría decir si sigo haciendo este paso? La tercera columna de mi matriz coincide con las coordenadas de B3 en base B', si sigo con este jueguito, ¿sí? En general, las coordenadas del vector BI en base B' coinciden con la iésima columna de mi matriz, para todo I que vaya desde 1 hasta n. Entonces, mi matriz cambio de base tiene como primer columna a las coordenadas de B1 en base B'. Como segunda columna, las coordenadas de B2 en base B'. Como enésima columna, las coordenadas de Bn en base B', que es lo que queríamos demostrar, ¿sí? Que queda entonces demostrado, que en paz descanse, como solemos jugar nosotros, ¿sí? Bueno, espero que haya servido con todo y ataque de alergia en el medio. Así que bueno, me hubiese gustado grabarlo de nuevo y todo, pero los tiempos en esta época son feroces, así que lo dejamos como salió. Bueno, espero que haya servido. Me dicen si necesitan algo más que profundice o vemos dudas en las distintas plataformas. Un abrazo.